En México existen desapariciones que estremecen al país entero, pero hay una que, después de casi 5 décadas, sigue causando escalofríos. La desaparición de Silvia Rivera, una joven de 17 años que salió de su casa un viernes por la tarde y jamás volvió. No hubo testigos claros, no hubo señales de forcejeo, solo un vacío inquietante y preguntas que nadie ha podido responder hasta hoy. Silvia vivía con su familia en la Ciudad de México, en una zona tranquila donde todos se conocían. Era responsable, estudiosa, siempre avisaba a dónde iba. Por eso, cuando no regresó a la hora habitual, su madre sintió un miedo que no sabía explicar. Algo no encajaba, no era una simple tardanza, era como si una presencia invisible hubiese arrancado a Silvia del mundo sin dejar rastro. La última vez que alguien la vio fue en la esquina de su calle, alrededor de las 6:40 p.m. Llevaba una carpeta azul y un pequeño bolso. Según una vecina, Silvia se detuvo un momento, como si escuchara algo. Volteó hacia el callejón oscuro y después siguió caminando. Esa breve pausa, ese gesto mínimo, sería lo último que se sabría de ella con certeza. A partir de ahí, surge el caos. Cuando no volvió para la cena, su familia llamó a amigos, vecinos, compañeros de la escuela. Nadie sabía nada. A las 10 p.m., la policía fue alertada. La reacción inicial fue fría, burocrática, casi automática. Espere 24 horas. Pero la madre insistió. Repetía una y otra vez, Silvia no es así, algo le pasó. Esa frase cambiaría el rumbo del caso. Fue entonces cuando la policía decidió comenzar la búsqueda. El primer hallazgo desconcertó a todos. A 2 calles de su casa encontraron la carpeta azul de Silvia, perfectamente colocada sobre una piedra, como si alguien la hubiera dejado allí intencionalmente. No estaba sucia, ni arrugada, ni rota, pero faltaban varias páginas, justamente las que contenían sus tareas y apuntes personales. ¿Por qué alguien se llevaría hojas sin valor? Esa misma noche, un oficial aseguró haber escuchado un silbido extraño cerca del callejón donde Silvia fue vista. Era un sonido agudo, rítmico, como si alguien imitara un canto antiguo. Algunos vecinos dijeron que lo habían escuchado antes, especialmente en noches frías, pero nunca le habían dado importancia. Ese detalle, ignorado por muchos, después se volvería clave en la investigación. La policía comenzó a revisar cada rincón del callejón, y allí encontraron algo aún más inquietante: el bolso de Silvia, abierto, pero sin señales de robo. Su dinero estaba intacto, su identificación también. Lo único que faltaba era su pequeño diario, un cuaderno que siempre llevaba consigo. Eso encendió las alarmas. ¿Quién querría quedarse con el cuaderno personal de una adolescente? Días después, apareció un testigo inesperado, un hombre sin hogar que solía dormir cerca de la avenida principal. Dijo haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Silvia, siendo guiada por un hombre alto, de sombrero oscuro. Lo extraño fue cómo lo dijo. Ella caminaba, pero no parecía estar allí. Sus ojos estaban perdidos, como si no viera nada. El testigo también afirmó haber escuchado el mismo silbido extraño. Dijo que provenía del hombre del sombrero, que cada vez que él silbaba, la joven daba un paso más. La policía dudó, sonaba delirante, pero era la única pista sólida que tenían. Decidieron seguir la declaración y buscaron cámaras, personas, cualquier registro, pero no existía. El hombre del sombrero parecía un fantasma. La investigación avanzó hacia un punto oscuro. El cuaderno de Silvia nunca apareció, pero una semana después, una carta anónima llegó a la comisaría. Decía: busquen donde el silbido se detuvo. No había firma, no había huellas, solo esas 6 palabras. La policía comenzó a preguntarse si estaban frente a una desaparición común o ante algo más profundo, más antiguo y mucho más perturbador.
Tras recibir la carta anónima, los agentes hicieron un recorrido nocturno para escuchar aquel supuesto silbido. No esperaban encontrar nada, pero a las 2:17 a.m., un sonido agudo, casi imperceptible, atravesó el silencio. No era viento, no era un animal. Parecía una melodía repetida, como si alguien la soplara desde muy lejos. Los policías se miraron en silencio. Algo no estaba bien. El sonido provenía del límite entre la zona urbana y un terreno baldío conocido por su abandono. Un lugar donde, según los vecinos, la luz nunca llega bien. La policía iluminó con linternas, pero la oscuridad parecía tragárselo todo. A pocos metros encontraron huellas, un par pequeñas, posiblemente de Silvia, y otras más grandes que se internaban hacia la maleza y desaparecían abruptamente. La abrupta desaparición de las huellas desconcertó a todos. El suelo estaba húmedo. Debía registrar cada paso, pero las pisadas del hombre simplemente terminaban. Un oficial dijo en voz baja, como si hubiera sido levantado del suelo. El comentario no se tomó en el informe oficial, pero varios lo recordaron durante años, porque era justamente lo que parecía. La familia de Silvia revisó su habitación en busca de cualquier pista. Dentro de un cajón encontraron una hoja suelta que no pertenecía a ninguno de sus cuadernos. Era un dibujo hecho a lápiz, un pasillo oscuro, una figura alta con sombrero y una silueta pequeña siendo guiada por él. No tenía firma ni fecha, pero el estilo sí era de Silvia. ¿Cuándo había hecho ese dibujo? El dibujo fue llevado a un perito. Confirmó que la letra y los trazos coincidían con los de Silvia. Pero algo más llamó la atención. En la esquina superior había un número escrito muy pequeño, 43. No correspondía a ninguna página, ningún ejercicio, ningún código conocido. Era como un mensaje personal, o un marcador de algo que aún nadie comprendía. La policía decidió hacer una reconstrucción del recorrido que Silvia habría tomado aquella tarde. Todo parecía normal hasta llegar al callejón. Allí, el ambiente cambiaba. El lugar estaba más frío que el resto de la zona. Los técnicos midieron la temperatura, casi 4 grados menos que la calle principal. No había explicación natural, no había corrientes de aire, solo un frío extraño. Un oficial recordó que ese callejón tenía historias antiguas. Décadas atrás, otros 2 jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares. En ambos casos, testigos mencionaron a un hombre alto, vestido de negro. Parecía un detalle menor, pero ahora esa coincidencia empezaba a inquietar a todos. ¿Era posible que el mismo patrón se repitiera cada tantos años? Una teoría empezó a circular discretamente dentro del equipo, que no buscaban a un secuestrador común, sino a alguien que actuaba con una precisión casi ritual. Nadie quería decirlo en voz alta para evitar el pánico, pero los elementos estaban allí. Las desapariciones sin rastro, los objetos colocados con cuidado, el silbido, la figura alta, las fechas, todo se repetía. Todo encajaba demasiado bien. Mientras tanto, un vecino aseguró haber visto una luz extraña esa misma noche, una luz blanca que se movía lentamente por encima del terreno baldío. No era un auto, no era una linterna, no era un reflejo. Dijo que flotaba. La policía registró la declaración, aunque varios la descartaron, pero más tarde otro vecino confirmó haber visto lo mismo. Esa coincidencia no podía ignorarse. La investigación tomó un giro inesperado cuando un agente encontró una grabación antigua en los archivos de la comisaría. Era un audio de 1961, 16 años antes, registrado cerca del mismo callejón. El sonido principal era un silbido, exactamente el mismo patrón que habían escuchado recientemente. 3 notas repetidas, con un intervalo extraño entre ellas. El mismo llamado.
Los expertos en audio analizaron la grabación. Dijeron que el silbido tenía una resonancia anómala, imposible de producir por un silbido humano normal. Era demasiado limpio, demasiado perfecto, como si fuese generado por un tubo metálico o por algún instrumento desconocido. ¿Era una casualidad o ese sonido había acompañado desapariciones durante décadas? La familia recibió una nueva carta anónima. Era aún más perturbadora que la primera. Decía, ella no está perdida, está siguiendo la señal. No había más información. No explicaba qué era la señal, ni quién la enviaba. Pero la frase quedó grabada en la mente de todos los involucrados. ¿Silvia había sido atraída, manipulada, o acaso estaba siguiendo algo que solo ella podía percibir? Intentando identificar al autor de las cartas, la policía examinó el papel, la tinta, la caligrafía. Nada coincidía con nadie del entorno familiar o vecinal. Pero el perito notó algo inquietante. Ambas cartas estaban escritas con una presión extraña, como si la mano temblara, pero no por nervios, sino por velocidad, como si quien las escribió tuviera prisa o miedo. Finalmente, apareció una nueva pista. Un camionero afirmó haber visto a una joven parecida a Silvia cerca de la carretera rumbo a Toluca. Dijo que caminaba sola, descalza, con la mirada perdida. Cuando él detuvo el vehículo para preguntar si necesitaba ayuda, la joven giró la cabeza lentamente y detrás de ella, a unos metros, vio una silueta alta, un hombre, inmóvil, observando. El camionero confesó que sintió un miedo que no podía explicar. No era lógico, no había amenaza visible, pero la presencia del hombre lo paralizó. En un segundo de distracción, la joven desapareció entre la neblina. Cuando miró nuevamente, la silueta del hombre también había desaparecido. La policía rastreó el área por horas. No encontraron nada, ni huellas, ni ropa, nada. Con cada nueva pista, el caso se volvía más desconcertante. No había señales de violencia, no había testigos consistentes, no había motivos. Era como si Silvia hubiera sido arrancada de su vida por una fuerza que nadie comprendía. Los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban ante un patrón que se repetía cada cierto tiempo, una especie de conducta cíclica. Un historiador local fue consultado, y lo que contó dejó a todos en silencio. Desde principios del siglo XX se habían registrado desapariciones similares en esa misma zona. Siempre jóvenes, siempre en trayectos cortos, siempre precedidas por un sonido inexplicable. Era como un eco que se repetía a través del tiempo, algo que volvía, tomaba y desaparecía sin dejar huella. El historiador también mencionó una leyenda antigua, la figura del hombre del sombrero, un ser descrito por generaciones como una sombra alta que observa desde las esquinas oscuras. No hablaba. No dejaba marcas, solo guiaba. Algunos creían que era un espíritu, otros un secuestrador con métodos desconocidos. Pero lo más inquietante era que las descripciones coincidían. La policía no podía basar su investigación en leyendas, pero tampoco podía ignorar que cada testigo describía lo mismo. Un hombre alto, sombrero oscuro, rostro nunca visible. Un patrón tan consistente que era imposible atribuirlo a coincidencia. ¿Era una persona real? ¿Un imitador? ¿O algo que los testigos interpretaban según sus miedos? Mientras tanto, el equipo técnico analizó de nuevo el bolso de Silvia. Dentro había una marca casi imperceptible, una especie de símbolo trazado con algo muy fino. Parecía una espiral o quizá un sendero circular. No correspondía a nada que Silvia soliera dibujar, pero su familia afirmó haberlo visto antes, en una pared del callejón donde ella fue vista desapareciendo. Ese símbolo resultó ser aún más antiguo. Aparecía en documentos de los años 40 relacionados con otras desapariciones. Nadie sabía su significado,
Algunos creían que representaba una ruta, otros una señal para identificar a las víctimas. Pero la coincidencia era demasiado precisa. Cada caso tenía en algún lugar esa misma espiral. Eso no podía ser casualidad. Una tarde, mientras revisaban el área del baldío, un agente encontró un pedazo de tela atrapado en un arbusto. Al examinarlo, descubrieron que pertenecía al suéter que Silvia llevaba el día de su desaparición. Pero había algo extraño. La tela no estaba desgarrada, no parecía haber sido arrancada, era como si hubiera sido cortada con precisión por un objeto muy afilado. El laboratorio determinó que el corte era extremadamente limpio, casi quirúrgico. No correspondía a navajas comunes, ni tijeras, ni herramientas identificables. Parecía hecho con un instrumento poco habitual, o algo aún más inquietante, como si el material hubiera sido separado sin presión mecánica, sino por calor o por algún tipo de energía desconocida. Eso provocó tensiones dentro del equipo. Algunos agentes querían cerrar la investigación como un secuestro sin resolver. Otros insistían en que había elementos que no encajaban con ningún caso criminal típico. El silencio de las autoridades superiores era evidente. Nadie quería admitir que enfrentaban algo que escapaba por completo a los métodos tradicionales. La prensa comenzó a interesarse, pero el caso fue restringido rápidamente, oficialmente para proteger a la familia, extraoficialmente, porque la historia era demasiado extraña para ser explicada sin desatar pánico. Sin embargo, rumores comenzaron a circular, que la policía había encontrado pruebas de un grupo clandestino o incluso fenómenos inexplicables. Con el paso de las semanas, la investigación se estancó, no por falta de pistas, sino por exceso de anomalías. Cada nueva evidencia abría más preguntas. ¿Quién escribía las cartas? ¿Qué era el silbido? ¿Por qué había tantas desapariciones similares en la misma zona? ¿Qué representaba la espiral? ¿Y quién era el hombre del sombrero? Cuando parecía que no habría avances, un niño del vecindario dijo haber encontrado algo cerca del límite del baldío, un pequeño cuaderno mojado. Era el diario perdido de Silvia. La portada estaba dañada, pero las páginas internas estaban sorprendentemente intactas, como si el agua solo hubiera tocado la superficie. Eso ya era extraño, pero el contenido lo era aún más. En las últimas páginas, Silvia escribió algo desconectado de su rutina habitual. Frases cortas, nerviosas, repetitivas. El silbido volvió. Lo vi desde la ventana. Me siguen los sueños. Dice que lo acompañe. La última frase, escrita con trazo tembloroso, decía: «Creo que me está llamando otra vez». Era evidente. Silvia sentía que algo la observaba. El diario mostraba que Silvia había percibido el silbido días antes de desaparecer, pero nunca lo mencionó a su familia. ¿Por qué se lo guardó? ¿Tenía miedo? ¿O sentía que nadie le creería? Lo más perturbador: dibujos del mismo hombre alto, del sombrero, del callejón y de la espiral repetida una y otra vez, como si ese símbolo la siguiera a donde fuera. La policía trazó una línea temporal. El silbido comenzó el lunes. Los dibujos aparecieron el miércoles, la sensación de ser observada el jueves, y el viernes ella desapareció. Todo seguía un patrón escalonado. Pero, ¿qué era ese patrón? ¿Una preparación? ¿Una alerta? ¿O una especie de llamado progresivo? Nadie sabía. Pero estaban seguros de algo. Silvia no se fue voluntariamente. Un detalle estremeció a todos. En la última página, Silvia había dibujado un reloj sin agujas, solo la circunferencia, y la espiral en el centro, como si representara el tiempo detenido. Algunos agentes lo interpretaron como una metáfora, otros como una pista. Pero un experto en criminología señaló algo inquietante.
Ese mismo símbolo aparece en casos de desaparición sin explicación alrededor del mundo. A medida que profundizaban, los investigadores recibieron una llamada anónima. Una voz masculina, temblorosa, dijo solo 3 palabras: «No busquen ahí», y colgó. La llamada fue rastreada, pero nunca identificada. Lo más extraño fue que se realizó desde una cabina pública ubicada a solo 300 metros, de donde Silvia fue vista por última vez. Como si alguien estuviera vigilando la investigación, el equipo volvió al callejón por última vez. Y allí, en la misma pared donde antes se había visto la espiral, ahora había un nuevo símbolo, fresco, recién dibujado. Nadie lo había visto antes. No estaba en los registros. Era una marca vertical, casi como una señal de avance. Los agentes se preguntaron si era una advertencia o una firma. La sensación de ser observados era evidente. Un vecino que pasaba por el lugar dijo que la noche anterior había visto a alguien parado exactamente allí. Un hombre alto, inmóvil, sombrero oscuro, sin rostro visible. Y que, al verlo, sintió un frío interno, una especie de presión en el pecho. No sabía si fue sugestión o algo más profundo, pero todos coincidían en lo mismo. Esa figura no era normal. La policía intentó descartar la figura como superstición, pero la cantidad de testimonios era abrumadora. Personas que no se conocían entre sí describían lo mismo, con exactitud sorprendente, como si todos hubieran visto a la misma presencia. Y siempre, siempre acompañado por el silbido. Ese patrón convirtió el caso en uno de los archivos más inquietantes del país. Tras meses de búsqueda, el caso de Silvia Rivera fue archivado oficialmente como desaparición no resuelta. Pero dentro de la comisaría, los agentes sabían que había algo más. Algo que no podían poner en papel. Algo que no podían explicar con protocolos. Porque cada evidencia apuntaba a un fenómeno que escapaba de toda lógica. Algo antiguo, persistente y todavía activo. Los años pasaron, pero la familia de Silvia nunca dejó de buscar. Cada denuncia, cada testigo, cada rumor, los seguían, con la esperanza de encontrar una pista nueva. Pero lo único que surgía eran historias similares. Jóvenes que decían escuchar un silbido en la noche. Personas que afirmaban ver una figura alta en la distancia. El patrón seguía vivo. En 1994, un investigador independiente aseguró haber encontrado otro rastro. Una fotografía borrosa tomada cerca de las montañas. En ella se veía lo que parecía ser una joven caminando entre la niebla y detrás de ella una figura alta. El análisis concluyó que no era una manipulación, pero tampoco era lo suficientemente clara para confirmar nada. Aún así, reavivó el miedo. Hoy, casi 5 décadas después, el caso sigue abierto en círculos de investigación paranormal y criminológica, no porque busquen resolverlo, sino porque temen que vuelva a repetirse. El silbido, la figura alta, la espiral, el símbolo, todo parece parte de un mismo patrón, y quienes estudian estos casos saben una verdad inquietante. Cuando el patrón regresa, siempre toma a alguien. Y así llega la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué ocurrió realmente con Silvia Rivera? ¿Fue víctima de un depredador humano o de algo que no comprendemos? Nadie lo sabe, pero los investigadores coinciden en una cosa. Antes de desaparecer, Silvia escribió que la estaban llamando. Tal vez ella escuchó algo que otros no pueden o no quieren oír. Tal vez ese llamado aún sigue sonando.